Muchas bendiciones. Dios le bendiga, pueblo de Dios. Le habla esta su hermana Yolanda Fonseca, el cual hoy vamos a tener martes de crecimiento. Me dirijo a un pueblo de Dios, a un pueblo que está buscando presencia de Dios. Quiero decir que persevero en la iglesia Príncipe de Paz de la 190 Albany en Buffalo, New York, donde nuestros amados pastores Amanda y Gabriel Gautier son nuestros amados pastores. Pertenezco a esa iglesia por gracia, el cual represento, y en esta noche vamos a tener nuestro martes de crecimiento. Una vez más, nuestro tema hoy será la proclamación de las buenas nuevas. Proclamación de buenas nuevas, donde nosotros vamos a enseñar cómo podemos ser embajadores de Cristo, cómo a través de la Biblia y a través de la palabra podemos ver y podemos tener ejemplos de cómo fuimos formados para ser embajadores, para ser proclamadores de la palabra de Dios. Todo el mundo que cree en Jesucristo, que cree que Jesucristo sana, salva y viene pronto, puede ser un embajador de la palabra de Dios, un embajador de buenas nuevas. Así que en esta noche yo te exhorto a que busques tu Biblia, busques tu lápiz y tu papel para que puedas escribir y puedas ser capacitado en esta hora para que podamos ver cómo podemos llevar la palabra de Dios a través de muchos ejemplos bíblicos. Bendito Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de nuestra vida, te alabo, yo te glorifico, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por esta hora que me permite estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por un martes más de crecimiento. Te pido, Señor, que esta palabra pueda ser dada tal y cual ha sido, Señor, dada para su pueblo. Te pido que no quites ni añadas, sino simplemente la palabra tal cual ha sido revelada. Te pido que nos ayude, que prepare los corazones de aquellos que nos escuchan, Señor, en esta hora y mucho después, para que esta palabra cale lo más profundo y podamos, Señor, ser ejemplo de embajadores agradables a ti. Todas estas cosas te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a la Biblia. Vuelvo y repito, el tema de esta noche es que vamos a proclamar las buenas nuevas. Vamos a aprender a ser proclamadores, embajadores de las buenas nuevas de salvación a muchas personas. Y tú dirás, ¿cómo hago? No sé cómo hacerlo, hacia dónde voy. Hoy vamos a enseñarte. Bendito Dios, te alabo y te glorifico. Primero vamos al libro de Mateo, el libro de Mateo 3, capítulo 3, del 1 al 12. Mateo 3, del 1 al 12. Y vamos a escuchar. Aquí vamos a ver, bendito Jesús, cómo uno de los ejemplos más que vamos a tratar, cómo fue Juan el Bautista. Es un ejemplo muy claro de cómo Juan el Bautista fue un gran embajador de la palabra de Dios. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus veredas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y yo también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era,
y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Dios añada bendición a su palabra. Aquí podemos ver un gran ejemplo que podemos ver en Juan el Bautista, que fue un gran proclamador de su palabra. Él abrió camino a Jesús para que cuando Jesús viniera, él pudiera tener, tener el paso, caminos hechos, él predicando su palabra, bendito Dios. Podemos ver, vamos a ver en estos días se han levantado muchos predicadores, muchos muy buenos, ungidos, llamados por el Señor, pero otros nada que ver. Predicadores falsos, que matan iglesias, matan ovejas, destruyen ministerios. Y podemos ver lo fácil que se le hace. Pero cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, y como hoy, como martes de crecimiento que lleva la palabra para que tú crezcas, para que te hagas fuerte te hagas fuerte en lo espiritual, para que aprendas a comer comida de la blanda a un poquito más dura, pues cuando tú aprendes a escuchar mensajes así, te hace fuerte. Y cuando vienen estos predicadores falsos, los puedes identificar. Entonces no te confundes. No te confundes por aquello que dice o aquello que no dice, porque la palabra es una y te hace fuerte. Entonces, cuando estas cosas ocurren, que vienen, se levantan predicadores como Juan el Bautista, que se levantó y fue admirable su manera de él ser un embajador de Jesús, embajador abriendo camino a Jesús. Entonces, el evangelio se hace fácil porque vamos abriendo caminos, vamos creyendo. No se hace fácil para que él predica porque muchos creen, otros no creen. Muchos lo tildan de loco, de fanático, de tantas cosas que hacen minimizar la misión de Dios. Pero cuando tú tienes claro cuál es tu misión, tú no vas a tener problemas. Dios te va a respaldar en lo que tú vas a hacer. Dios te va a respaldar hacia dónde tú vas cuando tú te dispones a llevar las buenas nuevas de salvación. Esto es algo que el Señor nos ha dejado por muchos años, muchos siglos, y tenemos que empezarlo a llevar, bendito Dios. Santo eres Jehová. Mi alma te alaba y mi alma te alaba y te glorifica, bendito Dios. Bendito eres Jesús. Fundamentalmente el verdadero arrepentimiento viene de la fe y el perdón. Eso es lo que hacía Juan. Proclamaba que todo el mundo se arrepintiera, que todo el mundo se apartara de las cosas triviales que hacían los fariseos, los saduceos, que todo era en la vieja ley, pero no miraban, no tenían compasión, no tenían empatía por nadie. Pero ellos cuando ven, eso era lo que hacía Pablo, lo que hacía Juan. Eso es lo que hacía Juan. Llevaba al hombre al arrepentimiento. Cuando el hombre se arrepentía, iba el perdón, venía la misericordia y podían ser bautizados, bendito Dios. Estos son los medios de gracia que Dios nos ha dado para que la salvación sea efectiva. Vuelvo y repito, arrepentimiento, fe y perdón. Arrepentimiento, viene la fe, sabiendo que Dios nos va a perdonar, sabiendo que Dios nos va a escuchar, sabiendo que somos partícipes de una promesa y creyéndolo, que vamos a ser parte de esa promesa y alcanzamos perdón. Ese era el mensaje principal que llevaba Juan en medio del pueblo. Bendito eres Jehová, santo eres Jesús. Ahora, desde el momento en que se desobedeció a Dios, el hombre quedó esclavizado al pecado. Eso estamos hablando de Adán. Cuando Adán decidió desobedecer a Dios, quedó esclavo del pecado. Bendito eres Dios. Según la palabra de Dios, son dos los elementos que intervienen como imprescindible para que la salvación pueda realizarse. Son dos elementos para que la salvación se pueda realizar, según la palabra de Dios, y lo vamos a ver. Bendito Dios. Uno de ellos es el arrepentimiento. Te tienes que arrepentir de tus pecados. Y no solamente arrepentirte, alejarte de él. Y el segundo, bendito eres Dios,
el otro la fe. Cuando el mensaje de Dios llega al hombre, se realiza el milagro de la fe. La fe tiene que ver con la relación de la persona, bendito Dios, hacia Dios, mientras que el arrepentimiento habla de la actitud del hombre hacia el pecado. El arrepentimiento habla sobre la actitud del hombre al pecado. Si lo que yo hice no es malo, eso todo el mundo lo hace. Entonces estamos llamando lo malo bueno. Entonces no está habiendo un arrepentimiento genuino y no nos estamos aprendiendo a apartar del pecado. Pero cuando nosotros entendemos la actitud del pecado y asumimos una diferente posición, podemos alcanzar la fe. Que la fe es mi relación que va a venir con Dios. Bendito eres Jesús. El arrepentimiento está relacionado con el remordimiento que produce por haber pecado. Bendito Dios, mientras que la fe descansa y se apoya en la misericordia de Dios. Voy a repetir eso, bendito el Señor. El arrepentimiento está relacionado con el remordimiento que produce por haber pecado. Ese remordimiento, Señor, lo hice mal. No debí de haberlo hecho, no debí de haber escuchado aquel o aquella, o no debí de haberme llevar por mis pasiones, no debí de haber pensado que no era malo, no debí de haber pensado que aquel lo hizo, no me iba a ocurrir a mí. Ese es el arrepentimiento que está relacionado con el remordimiento, bendito Dios, que produce por haber pecado, mientras que la fe descansa y se apoya en la misericordia de Dios. Descansa y se apoya en la misericordia de Dios. Cuando tú te arrepientes, surge ese remordimiento y te apartas, alcanza a través de la fe el descanso y te apoyas en la misericordia de Dios, porque inmediatamente todo esto fluye. Juan el Bautista, bendito Dios, Juan el Bautista fue el primer proclamador del arrepentimiento, bendito Dios, en la era cristiana. Juan el Bautista fue el primer proclamador del arrepentimiento en la era cristiana. Su misión era precisamente preparar los corazones para que recibieran el Mesías. ¿Cuál es tu misión siendo proclamador de la palabra? Preparar los corazones, convencer que Jesucristo sana, salva y viene pronto. Preparar esos corazones y no es utilizar palabras bonitas, todo eso Dios da esa gracia, pero el principal motivo para que tú seas un verdadero proclamador de la palabra es que Dios te dé la gracia para preparar ese corazón y puedan escuchar y alcance misericordia, bendito Dios. No había habido un profeta en Israel por 400 años. No había habido un silencio en 400 años durante esta era en Israel y la gente estaba ansiosa de escuchar a un profeta. Juan era ese profeta y se levantó con toda, abriendo camino, sacando escollo, pagando un precio, porque el que venía detrás decía que no era digno de desatar sus sandalias, porque el que venía atrás era mucho mayor. Y él entendía eso. Cuando tú tienes clara cuál es tu misión, que tu misión es ganar almas para Cristo, primero hacer el mandato que Dios nos manda. Ir por este mundo y predicar el evangelio. Ir por este mundo no significa que vas para la China, vas para Japón, vas para Corea. Amén, si tienes esa bendición. Ir por otros países. Amén. Pero cuando dice ir por todo el mundo y predicar este evangelio, el mundo puede ser tu propia familia, pueden ser tus vecinos, pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser el entorno donde tú te encuentras, incluso si estás hasta en una cita médica y hay alguien allí, Dios te inquieta a hablarle. Ese es el mundo que Dios te está mandando a predicar. Tenemos que tener la mente amplia. No, gloria a Dios si Dios nos permite ir a otras naciones. Pero qué bueno cuando nos permite ir a otros corazones. Y tenemos que prepararlo, porque el que viene atrás es mayor. Entonces, cuando yo tengo esa visión y yo tengo esa capacidad de ver esta visión y entenderla y asimilarla en mi vida, yo tengo esa verdad para podérsela mostrar a otro, para poder enseñar este evangelio. Juan estaba bien claro. Juan sabía por todo lo que venía. Juan sabía que el que venía detrás
era parte de una promesa que él conocía, era parte de las escrituras que Israel y que Israel tenía como promesa y que estaba. Pero Juan nunca se apartó, Juan nunca minimizó su propósito, se minimizó él para que este propósito se cumpliera. Muchas veces, vuelvo y repito, que bueno si se da, muchas veces queremos micrófonos, muchas veces queremos altares, muchas veces queremos otras plataformas. Qué bueno si se da y Dios te da la gracia. Pero qué bueno cuando te da esa plataforma en una sala de espera o en un hospital, sentada en la guagua o sentado en la guagua, o va a estar viendo un compañero de trabajo y de momento sentirle decirle esto, o una amiga, un amigo lo llamaste, quiero decirte, quiero hablarte, el Señor me está inquietando decirte. Tan simple, no tenemos que decir cómo le hago. Pídele a Dios que te ayude a vencer todo temor, que te ayude a vencer todo aquello que no es de Él para tú poder ser un buen o una buena embajadora de Cristo. No tenemos que necesitar estudios, simplemente con canalizar, aprender la palabra, tener claro cuál es el propósito de nosotros, es suficiente para poderle hablar a otras vidas. Y sobre todo que seamos ejemplo. Pues yo no le puedo hablar a un amigo cuando yo nunca le he sido ejemplo, a un vecino cuando nunca le he sido ejemplo. Tenemos que ser ejemplo de compasión, de misericordia, de bondad, para nosotros poder llevar la palabra. Bendito eres Jehová. Mi alma te alaba y te bendice. Le pide a la gente que se arrepientan y se preparen para la llegada del reino de Dios, para el día del Señor. Dice que se preparen. Prepárate. Ya pronto va a llegar. Le pide que se arrepientan. ¿Cuántas veces? Los primeros fueron los fariseos. Generaciones de víboras. ¿Quién te enseñó a ti a huir de la venida del juicio venidero? Arrepiéntase. ¿Qué le dijo al rey y a la reina cuando pasaban? Él era capaz de enseñar el pecado y amonestar. Y le decía, no solamente amonestaba, decía, arrepiéntase. Bendito Dios, arrepiéntase. Porque el reino de Dios está cerca, bendito Dios. Mi alma te alaba y que se preparen para la llegada del reino. Para la llegada del reino. En este entonces era el Mesías que iba a llegar un rey. Iba a llegar un reino, el cual muchos de los judíos no lo aceptaron, pero muchos sí, muchos llegaron. Tú no seas de esos que no aceptaron, que tú no seas de ese grupito que dice, no, conmigo no es, no, yo no sirvo. Así decía yo cuando me convertí, yo no sé cuál es mi don, y tal vez todavía me lo estoy preguntando. Pero con siempre decir que sí al Señor, el Señor fue preparando, capacitando. Dios no llama a gente capacitada, gente preparada. Dios te busca a ti y a mí para capacitarnos y prepararnos para poder llevar este mensaje en humildad, en conocimiento y en verdad. Bendito Dios, santo, siempre llevemos al pueblo al arrepentimiento. Mensaje de altar, mensaje de oración, mensaje de amonestación siempre. Arrepiéntate para que el rey sea digno del reino de Dios. Bendito eres Jehová. La actitud de Juan era muy ejemplar. Reconoció que su tarea consistía en anunciar aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Era primero que yo. Él reconocía el magisterio, él reconocía el poderío, él reconocía la majestuosidad de quien él anunciaba. Bendito Dios, mi alma te halla. Qué hermoso, hallamos aquí digno de ser imitados. Santo eres Señor. Y podemos ver, si nos ponemos a estudiar el ministerio de Juan, no terminamos. Asombroso, inimitable, poderoso. Y a veces pedámoslo siempre al Señor que nos muestre cómo nosotros poder ser unos buenos embajadores de Él. Cómo nosotros podemos imitar a Juan en medio de estos tiempos que se hacen fuertes, en medio de estos tiempos que se hacen difíciles. En medio de estos tiempos es cuando nosotros tenemos que abrir nuestra boca. En medio de estos tiempos es cuando nosotros tenemos que mover nuestro corazón. En medio de estos tiempos es cuando nosotros podemos decir, Señor, no me puedo quedar callada, no me puedo quedar quieta.
con los acontecimientos que se están viendo, con las cosas que están pasando. Yo quiero que mi familia se salve, yo quiero que mis vecinos se salven, yo quiero que mis compañeros de trabajo, mis familiares lejanos se salven. Yo quiero tantas cosas que yo no me puedo quedar callada, pero yo me tengo que meter en la palabra, yo tengo que estudiarla, yo tengo que internalizarla, masticarla para poder llevar el mensaje de arrepentimiento y de fe, de esperanza y de salvación. Bendito Dios. Sin eso no puede haber salvación. Sin arrepentimiento no puede haber salvación. No lo puede haber. Yo no me puedo decir, yo no me arrepiento, pero yo quiero ser salva. Dios tiene que hacer un milagro ahí. Tenemos que aprender a llevar al pueblo, ser imitadores de Juan como Juan lo fue, en humildad. Él no se engrandeció, él no se cogió pena. Él no llevaba un registro de, mira, vengan a bautizarse, fulanito, llévame la nota de quién se bautizó y quién no. Nada de eso existía. Dice que la gente llegaban y se bautizaba. Tú quieres, vengan, tú también quieres, sí, te arrepientes. Y le hacía profesión de fe y allí los bautizaba. Yo me imagino que tal vez le daba seguimiento, no, de eso no habla la Biblia. A él lo seguía mucha gente, mucha gente. Juan no necesitaba reconocimiento y era famoso por decir la verdad, por llamar al pueblo, a la gente al arrepentimiento. Pero Juan tenía muy claro que el que venía detrás era mayor que él. Bendito era Jehová. Ahora vamos a ver al segundo en Marcos 1, 14 al 15. Marcos 14. Déjame ver por aquí. A ver si estoy bien, perdón. Sí, Marcos 1, del 14 al 15. Así, no lo marqué. No, ok. Marcos 14. No, perdón. Marcos 1, perdóneme. Marcos 1, 14 al 15. Bendito eres Jehová. Marcos 1, 14 al 15. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Qué tremenda palabra, la leo otra vez. En Marcos 1, 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, estábamos hablando de Juan. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, una continuidad, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Encarcelaron a Juan. Jesús sabía que de ahí él no iba a salir. Jesús hace su entrada y sigue el mismo mensaje de Juan. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjate que dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Juan venía diciendo, arrepiéntete que el reino de Dios está cerca. Pues él viene a decir, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Qué cosa maravillosa. Siempre hay alguien que te continúa, no para ahí. Si alguien está evangelizando tu familia, el día que tú no puedas, alguien lo va a seguir. Si alguien está evangelizando a alguien, alguien va a estar ahí, porque se va a cumplir la palabra, se está cumpliendo lo que tú vienes hablando, lo que tú vienes diciendo, lo que tú vienes ministrando, se sigue cumpliendo hasta que llega un punto que se cumple y se sigue continuando. Y aquí vemos el ministerio de Jesús. Vimos a Juan como embajador de la palabra, ahora estamos viendo al mismo Jesús, cómo continúa el ministerio de Juan y continúa en el mismo mensaje que dejó Juan. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Ese evangelio que él va a hablar. Bendito Dios. Es tremendo. Jesús al principio de su ministerio. El Señor es maravilloso. Entonces el Señor no deja nada suelto. Siempre hay una continuidad en medio de su mensaje. Estos dos elementos, el arrepentimiento y la fe, se mencionan juntos en la proclamación del evangelio.
el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento es el cargo de conciencia de que lo hiciste mal, y la fe es tu relación con Dios. Lo hiciste mal, te arrepentiste, te apartaste, y ahora viene mi relación con Dios. Eso es en la fe. Bendito Dios. En el ministerio de estos dos elementos, el arrepentimiento y la fe, se mencionan juntos en la proclamación del mensaje de Jesús en el inicio de su ministerio en Galilea. Ahí comenzó su ministerio en Galilea. Bendito Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y cree en el evangelio. Bendito Dios. Cuando la humanidad cayó del pecado, santo eres Jesús. Cuando la humanidad cayó del pecado, Satanás vino a ser el príncipe de este mundo. Bendito eres Jehová. El plan de Dios ahora es restaurar su reino en forma visible, salvando al hombre de los efectos negativos del reino de Satanás. Dios, en su inmensa misericordia, proveyó la única ofrenda que podía rescatarlo: el sacrificio de su Hijo amado, Cristo Jesús. Este fue el testimonio de Juan. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan bautizó a Jesús, que vino como todos ellos, como todo aquel pueblo que llegaba para que lo bautizaran, Juan lo reconoció. Y cuando Juan lo bautizó, que dijo: he aquí el Cordero de Dios. Bendito eres Jehová, que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan 1:29. El llamamiento del Evangelio empieza con el mandato a todo ser humano para que se arrepienta de su maldad y busque el socorro divino provisto en la obra redentora de Jesús. Mi arrepentimiento está en la obra redentora de Jesucristo. Yo puedo ir en el nombre de Jesús y arrepentirme y buscar mi pronto auxilio, mi pronto socorro. Cuando el hombre escucha el llamado de Dios y se vuelve a Él, automáticamente se rompe el yugo del pecado. Arrepentimiento, remordimiento, me aparté, viene mi relación con Dios, ahí se produce que se rompió el yugo del pecado. Me aparto, me tengo que apartar. No puedo seguir acariciando el pecado, lo desolté, ahorita lo cojo. Tengo que apartarme, porque entonces no hay obra redentora. Me aparto del pecado, busco mi relación con Dios en medio de la fe. Se rompió el yugo del pecado. Este mensaje ya había sido expresado en boca del profeta Isaías, como ya sabemos, quien dijo que era parte de Dios. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y vuelva hacia Dios, el cual tendrá misericordia. El cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso está en Isaías 55:7. Bendito Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel no le fue posible atender este llamado ni obedecer lo designó de su Dios, porque le faltó fuerza de voluntad. Y ahí me voy a parar yo. Fuerza de voluntad. Si yo me miro, mi fuerza de voluntad es ninguna. Porque la fuerza de voluntad es esta carne. Esta carne pide otra cosa, esta carne quiere otra cosa, esta carne no quiere ayuno, esta carne no quiere vigilar, esta carne no quiere orar, esta carne está cansada, esta carne hay que darle lo que pide. Mi fuerza de voluntad es ninguna. Pero cuando yo canalizo mi fuerza de voluntad a través de lo que a mí me espera, de lo que yo quiero, que yo me quiero ir con Cristo, de que yo soy una embajadora de Cristo y que yo tengo que pararme y llevar la palabra porque a eso fui llamada, entonces mi fuerza de voluntad está sujeta a Dios. El pueblo de Israel no escuchó la palabra porque no tenía fuerza de voluntad, porque los estaba sacando de su área de confort. ¿En qué área de confort tú estás sentada o sentado ahora? Están los malos tiempos. Esta pandemia, como decía nuestro pastor hoy en nuestra predicación en el culto de la mañana domingo, Dios nos está dando espacio a través de esta cuarentena, a través de esta pandemia, el cual nos ha librado, nos ha guardado, y no tanto a nosotros, a los nuestros, y ha permitido tiempo libre para que nosotros nos encaucemos y lo miremos a Él.
para que nos enamoremos de Él, para que busquemos su rostro, para que busquemos qué es lo que dice la palabra, cuáles son las promesas para mí, los míos. Pero mi fuerza de voluntad es que tengo que descansar, tengo que dormir en las redes sociales. Eso le pasó al pueblo de Israel. No reconoció al rey que llegó porque no tenía fuerza de voluntad, porque se le estaba sacando de su fuerza de confort, que era arrepentido, y llevar este evangelio y arrepiéntate y apártate del mal y busca la palabra de Dios, pero no tuvieron la fuerza de voluntad. ¿Cuál es tu fuerza de voluntad hoy? ¿Cuál es la tuya? Escudriñate, mírate. La palabra de Dios dice que solamente Dios conoce el corazón del hombre. Solamente Dios lo escudriña y solamente Dios le toca juzgar. Yo no te estoy juzgando, pero solo sabes que un día Dios te va a juzgar. Si tu fuerza de voluntad es, yo te exhorto a que en medio de estos tiempos que se están moviendo, en medio de estos tiempos tan malos, tú te muevas. Tú sacrifiques tu fuerza de voluntad y la lleves más allá de la que tus fuerzas te permiten. Vas a ver muchas puertas abiertas, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver cómo se salva tu familia, vas a ver cómo tú te apegas a Dios y te enamoras más de Él, vas a ver la mano de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, vas a ver oraciones contestadas, vas a ver lo que estás esperando. Pero en la posición que estás ahora no lo vas a poder ver. Con solamente escuchar y qué bonito, con solamente ver y ya está, no vas a ver nada. No se va a mover el cielo sobre tu vida y sobre tu casa. Dios nos manda a accionar. Dios nos manda a creer. Dios nos manda a arrebatar. Dios nos manda a que tengamos por medio de nuestra fuerza de voluntad. Y es tan sencillo, es solamente creerlo. Cuando tú lo crees, tú lo internalizas y se acciona. Pero conformándote con lo que estamos hablando, no estás escudriñando, no estás buscando. Está bonito lo que dice la hermana Yolanda hoy y ya mañana se te olvidó. No vamos no vamos a ganar un cielo. Tenemos que tener nuestra fuerza de voluntad capacitada para nosotros poder llevar el mensaje de Dios, para nosotros poder orar, para nosotros poder ayunar, para nosotros sacrificarnos, porque el que viene atrás es mayor que nosotros. No te creas que durmiendo, viendo televisión, viendo novelas, viendo Netflix, pegada en Facebook, pegada en las redes sociales, que se predica, pero no es lo que Dios quiere que tú escuches. Claro que lo escuchas, pero vete a la palabra, vete a la iglesia, búscate una iglesia si no la tienes. Búscate a dónde crecer, dónde comer comida dura, comida buena, para que tú crezcas y para cuando vengan estos falsos profetas, no caigas, no claudiques, no seas engañado, no seas engañada. Bendito Dios, mi alma te alaba y te bendice. Mi alma te alaba y te bendice, santo eres Jehová. Bendito eres Jehová. Bendito eres Dios. El llamamiento del Evangelio empieza con el mandato a todo ser humano para que se arrepienta de su maldad y busque el socorro divino provisto en la obra redentora de Dios. Y lo voy a repetir. El llamamiento del Evangelio empieza con el mandato a todo ser humano, lo que estaba haciendo Juan. Todo ser humano para que se arrepienta de su maldad y busque el socorro divino provisto en la obra que hizo Dios, que hizo Jesús. Cuando el hombre escucha el llamado de Dios y se vuelve a Él, automáticamente, como dije, se rompe el yugo del pecado. Bendito Dios. Mi alma te alaba y te bendice. Solo Dios puede transformar nuestras mentes, pero solo lo hace cuando atendemos su llamado y nos proponemos aceptar su don infalible. Ahora vamos a ver otro más. Ya vimos por encima, porque es mucho y es muy interesante, el ministerio de Juan. Vimos por encima el ministerio de Jesús, que es una continuidad del ministerio de Juan. Y ahora vamos a ver en el libro, a buscarlo ya aquí, en el libro de Bendito eres Jehová,
de Lucas 3, 1 al 15. Lucas 3, 1 al 15. Lucas 3, 13. No vi el 1. Lucas 13, del 1 al 5. Lucas 13, del 1 al 5, y dice, escuchad. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensaron que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepienten, todos perecerán igualmente. No hay pecado grande, no hay pecado pequeño, no hay pecado blanco, no hay pecado negro, no hay pecado chiquito. Eso es una mentirita piadosa, eso no existe. Pecado es pecado. Y si tú no te arrepientes y te apartas, no alcanzas misericordia. Y tú quieres la misericordia sobre tu vida, tú quieres la misericordia sobre tu casa, tú quieres la misericordia sobre los tuyos, tú quieres misericordia sobre el pueblo de Dios. Apártate del pecado, llévalos al arrepentimiento proclamando la palabra de Dios y alcanzarán misericordia y se ejecutará la fe, bendito Dios. También vamos a ver rapidito en Hechos, en el libro de Hechos 3:19, Hechos 3:19, bendito Dios, lo dije bien, Hechos 3:19. Bendito Dios. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Aquí estamos viendo a Pablo, aquí estamos viendo a Pedro, cómo hablaban también del arrepentimiento. Una continuidad. Es que sin arrepentimiento no hay gracia. Es que sin arrepentimiento no hay nada. Yo puedo estar en la iglesia, ser una líder, ser lo que sea, lo que Dios le place hacer conmigo, pero si yo sigo en pecado, es la misericordia de Dios que me está usando porque se tiene que cumplir, pero no estoy alcanzando misericordia para mi vida. Yo necesito apartarme, arrepentirme, alcanzar misericordia y encontrar la fe a través de mi relación con Dios. Y estas cosas tenemos que hacerlo, bendito Dios. Si no lo hacemos, pues entonces ¿hacia dónde iremos? En el libro de los Hechos del Espíritu Santo tuvo lugar en el aposento alto en Jerusalén. Bendito Dios. Allí sucedió el derramamiento del Espíritu con poder y gloria sobre los creyentes. Bendito Dios. Desde allí el Evangelio empezó a difundirse con una fuerza que nadie pudo contener. Allí vemos como un Pedro se levantó. Vemos como un Pedro predicó a 5,000 y se convirtieron. Busquemos ese bautismo del Espíritu Santo. Me arrepiento, me aparto, alcanzo misericordia, me uno en Jesucristo a través de la fe y el Espíritu Santo hará morada en mí. Qué cosa linda. Yo no estoy hablando de una fórmula mágica. Yo estoy hablando de hechos que se dan, que se hacen y que se seguirán haciendo si tú lo haces. Funcionó con Juan, funcionó con Jesús. Y estamos viendo cómo el Espíritu Santo hizo toda esta obra maravillosa y todavía la sigue haciendo en ti y en mí. Esto no ha pasado de moda. Esto no ha sido para estos tiempos. Esto sigue siendo, alcanzándolo para ti y para mí. Bendito Dios. Pedro tuvo que enfrentarse a la multitud en el aposento alto, exhortándolos al arrepentimiento, que lo vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Pero después en el pórtico de Salomón, tras la sanidad del cojo, el apóstol predicó con vehemencia, enfatizando que el arrepentimiento es necesario para el perdón de pecados y para poder disfrutar de las bendiciones del Señor. El arrepentimiento es necesario. Me aparté, no lo hago más, pero tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte, tienes que ir y
confesarte con Dios y decir, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer más. ¿Qué modelo tan perfecto como el del rey David? Señor, hazme más blanco que el lino, líbrame de toda maldad. Mira a ver si hay algún pecado de perversidad en mí, busca por ahí que no quede nada. Tú también y yo podemos hacerlo, pero nos apartamos y alcanzamos misericordia del Señor. Bendito Dios. Mi alma te alaba y te bendice, Señor, gloria al que vive. Pedro había visto y oído el énfasis en el cual el maestro había predicado el arrepentimiento. Por eso desafió al pueblo que lo rodeaba, denunciando la ignorancia y la incredulidad en ellos, especialmente a los fariseos y los saduceos que predicaban una ley que ya no era válida, que no la vivían en realidad. Bendito Dios, mi alma te alaba y te bendice. Santo eres Jehová. En Juan, el impulso que sentía esta gente no venía de la fama de Juan, ni de la piedad de ellos. Era una motivación provocada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le daba gracia. Y decían, ese hombre tiene algo diferente. Ese hombre, yo quiero lo que él tiene. Yo quiero que él me dé un poquito de lo que él tiene. Y esa gracia lo seguía, y esa gracia lo llevaba, que gente lo siguiera. No era Juan, claro, tenía su elocuencia, tenía su gracia, pero la gracia venía de Dios. Bendito Dios. Santo, a pesar de todo esto, Juan no se sentía halagado al verse rodeado de multitudes de pecadores, ni hubo en su mente la idea de establecer un movimiento del cual pudiera beneficiarse. Por el contrario, su meta era anunciar la llegada de Jesucristo el Salvador. Nunca se salió de su enfoque. Nunca se salió. ¿Cuál es tu enfoque en esta noche? El mío, quiero seguir alcanzando gracia para alcanzar salvación. Yo quiero arrebatar un cielo, yo quiero aprender a arrebatar un cielo, pero yo tengo que meterme en la palabra, yo tengo que seguir escuchando mensajes, yo tengo que seguir teniendo mi relación con Dios, yo tengo que seguir enamorándome de Dios, yo tengo que cada vez que yo sienta que caigo apartarme y arrepentirme, y tengo que seguir esforzándome con mi fuerza de voluntad más allá para yo poder alcanzar. Juan nunca se salió de su enfoque. Juan pudo decir, miren todos los que me siguen, yo voy a ser más famoso que el Jesús que yo predico. Mira todos los que me siguen, mira todo. Nunca. Dice que el que venía atrás era mayor que él. Ese tiene que ser nuestro mensaje. El que viene es mayor que yo. De mis palabras se quedan cortas al anunciar este mensaje, porque es él el mensaje vivo. Busca la vivencia, busca la palabra viva que es en Jesucristo. Y ese tiene que ser tu enfoque y el mío. Llevar la palabra, llevarla con elocuencia y con claridad y con enfoque. No saliendo de ahí personas, yo he visto personas que predican y no, el yo y el yo y el yo. Y el yo y el yo no sale de sus predicaciones. Pero el yo es más, no saben que Jesucristo es más grande que mi yo. Tenemos que mantenernos en nuestro enfoque, bendito Dios. Alabanzas al que vive. Santo eres Jehová. En Génesis, el mismo Juan se atrevió a llamar a esta gente, ¿cómo era? Generación de víbora. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes son todos unos hipócritas. Tenía ese don de discernimiento de ver que aquellos venían hipócritas, sacerdotes, todos, pero eran toda una generación de víboras, porque no alcanzaban misericordia, no tenían empatía con el pueblo, no sabían hacer bien su trabajo, vivían en una ley que no vivían ellos mismos. Juan se atrevió a hablar el mensaje con todas sus palabras, con todas sus letras, pero el mensaje era: arrepiéntete y alcanza misericordia, bendito eres Jehová. Si no existe pecado, entonces ¿quién necesita a Jesús? Si el pecado no existiera, ¿quién necesitará a Jesús? Bendito Dios. ¿Quién necesita a la iglesia? ¿Quién necesita salvación? No hace falta arrepentirse, pero el pecado es una realidad. Y el pecado, una vez entró a este mundo, el diablo no ha descansado para hacerte caerle a ti y a mí. De manera grande, de cualquier manera, en pensamiento, en obra, en palabra, en acción. Pero tenemos a Jesucristo que vino a morir por ti y por mí para que alcancemos salvación y gracia, para que alcancemos
la salvación que tanto Él quiere que tengamos tú y yo, bendito Dios. Pero cuando la predicación es ungida por el Espíritu Santo, ahí yo veo un Juan, por el Espíritu Santo lleva un mensaje fundado en la palabra. El impacto de la misma es tan fuerte que estremece los corazones. Cuando escuchamos ese mensaje que digo, wow, hoy en la iglesia se predicó un mensaje que yo no me pude sentar, yo quería volar, yo quería saltar. Yo escuché, alguien vino y me habló, yo sentí que el corazón se me quería salir y yo era llorando y mira, se me acercó una persona que no conozco. O mira, llevé este mensaje a una persona y yo sentí que el corazón se me salía, pero yo tenía que decírselo. Porque Dios alcanza misericordia a través de ti y de mí. A través de sus vasos que somos tú y yo, bendito Dios. Santo eres Señor. Sin la motivación del Espíritu Santo en los corazones y sin el respaldo de Dios al mensaje, los oyentes salen disgustados y sin el deseo de volver. Tiene que estar el Espíritu Santo que te convence, que te lleva a toda verdad, a toda justicia, bendito Dios. Pero cuando Dios habla a través de sus mensajeros, el altar se ve lleno de pecadores, bendito Dios, arrepentidos en busca del perdón divino. Es nuestro deber como anunciadores del Evangelio mantenernos dentro de los parámetros de la palabra inspiradora y autoritativa de Dios. Tenemos que mantenernos en el Evangelio. Tenemos que mantenernos dentro de la palabra de Dios que inspira, que redarguye, que conforta, que sana, que convence. Esa es la palabra que Dios quiere que tú y que yo llevemos, bendito Dios. Santo eres Señor. La meta de Juan debe también ser la nuestra. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Muy pocas veces en los altares se predica estos mensajes. Recuerdo un geñito, no sé si muchos los conocen, se acuerdan, lo escuchaba mucho en mis tiempos en la radio. El diablo te va a llevar si no te arrepientes, que mucha verdad había. Era criticado, tal vez era una manera ortodoxa de decirlo, pero que mucha realidad había detrás de todo eso. Era la manera que él tenía de decirlo. Y si no lo decía, Dios le iba a pasar factura porque no hablaste, porque no lo dijiste. El diablo te va a llevar si no te arrepientes. Hoy en día arrepiéntete para que alcances misericordia y puedas arrebatar un cielo. Bendito Dios. Mi alma te alaba. Juan no dice que nuestras obras nos salven, sino que el arrepentirse produce buenos frutos. Las manifestaciones inmediatas y visibles pueden ser la confesión, el dolor, las lágrimas y otras señales propias de un corazón quebrantado. El salmista dice en el Salmo 51, 17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sin embargo, hay frutos más permanentes del arrepentimiento, los cuales necesitan de más tiempo para empezar a surgir. Entre ellos se debe esperar una vida santificada, una voluntad sumisa y obediente y una actitud de amor a Dios y al prójimo para hacer restitución hasta donde sea posible. Bendito Dios, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Dios quiere un corazón contrito, humillado, que vayamos delante de Él, que podamos ser empáticos con los demás, poder hacer actos de llevar una vida santificada, bendito Dios, santo eres Señor, poder llevar las necesidades al que lo necesite, llevar un acto de arrepentimiento en medio de lo que, para que surja la fe, para que surja una relación con Dios en mi vida y para que yo pueda alcanzar misericordia. Bendito eres Jehová. Mi alma te alaba. Empecemos por determinar qué es y en dónde viene la fe. ¿Qué es y en dónde viene la fe? La fe no es simplemente un conocimiento de la inteligencia. Yo sé mucho de la palabra. Sí, yo te puedo recitar la palabra de Génesis y Apocalipsis. El diablo también la sabe. Y eso no es fe. ¿Qué es fe? La fe es la certeza de lo que se espera, más la convicción de lo que no se ve. Y cuando yo socializo, internalizo eso es fe. Cosas surgen en mi vida. Bendito Dios, aleluya.
La fe no es simplemente un conocimiento de la inteligencia, sino la confianza segura y firme de la voluntad, tu fuerza voluntad, que consiste en querer y aceptar lo que se ofrece en la promesa, querer y aceptar lo que se ofrece en la promesa. Fundamentalmente la fe requiere para la salvación creer que el sacrificio de Cristo, quien murió por nuestros pecados, es por ello que Pablo dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no cree tres cosas, yo siempre digo esto, y eso me ayudó a mí a poder llevar la fe que yo llevo y creer en lo que yo creo. Y son tres cosas, que Jesucristo sana, salva y viene pronto. Para mí esas son las tres reglas de la sana doctrina. Si usted no cree que Jesucristo sana, si usted no cree que Jesucristo salva y si usted no cree que Jesucristo viene pronto, usted tiene que arrepentirse y ver para dónde va. Y escudriñarse y ver qué camino usted está tomando. Porque esto es serio. Tenemos que creer en un Dios que vino, que murió por nosotros. Cuando el pecado entró a este mundo, Dios proveyó un cordero. Y ese cordero murió por ti, por mí, del cual derramó su sangre en sacrificio, para que tú y que yo estemos hoy, para que yo esté aquí hoy hablándote, para que tú estés ahí escuchándome, para que esto continuara, para que cuando yo metí pecado me arrepintiera, me retirara y alcanzara misericordia, alcancé salvación. Y estoy enfocada hacia dónde voy. Estoy enfocada hacia dónde quiero. Llevar este evangelio, teniendo fuerza de voluntad, saliéndome de mi zona de confort, yendo un poco más allá de mi fuerza, para yo poder alcanzar misericordia y alcanzar redención. Mientras eso ocurre, yo sigo llevando el mensaje por este medio y por cualquier otro medio que el Señor me provea, donde yo nunca le digo que no al Señor, y aquí estamos, continuamos hacia donde Dios diga. Por lo tanto, tenemos que creer que Jesucristo vino para que yo pudiera ser fruto de arrepentimiento y alcanzar misericordia, bendito Dios. La palabra hace un poderoso efecto y conduce al hombre hacia Dios. Bendito Dios, sí Señor. Cuando Juan el Bautista empezó su ministerio, no tuvo temor de que la gente lo tuviera por un predicador de la vieja escuela, fanático y fuerte. Que mucho que mucho pensamos en el que dirán, que mucho nos afecta el que dirán, que mucho nos afecta. Muchas veces no creen en lo que Dios ha puesto en ti. Yo he sido criticada por muchas cosas, pero han sido personas que no tienen la visión que tú tienes. Han sido personas que no tienen la fuerza de voluntad que tú tienes. Entonces, que no te afecte lo que creen en ti. Que no te afecte lo que tú estás creyendo. Bendito Dios. Que no te afecte lo que los demás opinen. Que no te afecte lo que los demás opinen. Mira, esa fanática ya está ahí hablando, ese fanático. Mira, ya viene otra vez a hablarme. Sí, lo voy a escuchar porque yo soy educada, pero nada que ver. No te importe lo que los demás opinen, que no te importe lo que señalen, lo que los demás piensen. Tienes que hacerlo, hazlo. Tienes que danzar, danza. Tienes que llevar la palabra, llévala. Claro, todo en un orden, ¿verdad? Pero ese es nuestro trabajo. Si a Juan le hubiera importado, no hubiera abierto camino. Claro, Dios hubiera provisto de otro, pero Juan fue el llamado. Recuérdate que tú tienes un llamado. ¿Estás haciéndolo? ¿Lo estás llevando? ¿Estás sentado porque estás cansado? Porque por la pandemia no se puede, porque la iglesia no se ha abierto, porque todo está atrás, todo se ha parado. Ahora es cuando los hijos de Dios estamos trabajando de verdad. Ahora es cuando Dios está llamando a su pueblo a trabajar. No podemos descansar, ya sea por estos medios, ya sea por el medio de la iglesia, ya sea por el medio del teléfono, ya sea porque pude llegar a través de mi protección, llegué. Pero estoy hablando, estoy llevando el mensaje, estoy recibiendo, nutriéndome para poder dar lo que por gracia recibo. Que no te afecte. ¿Quieres trabajar para el Señor? Dale. No necesitas un título. Juan no necesita un título. Juan no le tuvo que decir al pueblo, mira, yo fui escogido como mensajero de Dios, mira, aquí están mis credenciales, para llevar al arrepentimiento, llamar al pueblo cuna de víbora.
No necesito de título, no necesito de ser llamado. Necesito de meterse con el Señor, de conocer su palabra, conocer la promesa y dale que por ahí es. Que no te importe lo que piensen de ti. ¿Cuántas veces hemos sido señaladas, hemos sido señalados, hemos sido criticados? A veces tal vez hemos derramado muchas lágrimas por lo que piensan, por lo que dicen de nosotros. Pero a mí me interesa más lo que opina Él. Yo estoy cumpliendo un mandato que me mandó mi Rey, mi Señor, mi jefe. Él es el que me manda y a Él acudo. Que no lo estás sabiendo hacer bien, pídele a Dios que te muestre por dónde, cuál es el camino. Pídele a Dios que te muestre cómo hacerlo. Y Dios lo va a hacer, bendito Dios. Santo eres Jehová. Bendito eres Jehová. Él veía venir a la multitud y especialmente a los fariseos que creían en la prosperidad de los buenos y les predicaba con toda la fuerza de la verdad, generación de víbora. Juan predica una ira que hoy día estamos poco dispuestos a expresar, porque se ofenden. Ay, mira cómo habla, mira que así no se dice. Es que es una, o te arrepientes o el diablo te lleva. O te arrepientes o lo que te espera es condenación. No es más nada. Esa es la que es, bendito Dios. Santo eres Jehová. En nuestra predicación nos falta equilibrar la ley y el evangelio, el juicio y la gracia, la ira y la bendición, el pecado y el arrepentimiento. Jesús también le dio una importancia primordial a la predicación del arrepentimiento y la fe, porque son los pasos iniciales en el camino hacia la salvación. Cualquier oferta más barata debe ser vista con cautela y sometida al escudriño bíblico. Cualquier cosa que te ofrezcan que Jesucristo sana, pero que no salva, escudriña y busca donde lo dice. Que Jesucristo no viene, pero sana y salva, escudriña donde lo dice. Que Jesucristo salva, y una vez salvo te puede ir al pecado, pero ya profesaste y vas a ser salvo, búscalo donde lo dice. Que te lo enseñen donde lo dice. Si no, búscalo tú, escudriña, acércate a alguien, mira lo que dice, mira lo que escuché. Y no caigas en las redes de estos falsos profetas. Que te encuentres en tu vida, mi oración en este día es, en esta noche, que te encuentres en tu vida un Juan, un Jesús predicándote, un Pedro, un Pablo, que te lleva al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no alcanzas salvación. Sin que te alejes del pecado y te arrepientas, no puedes obtener un cielo, no puedes obtener gracia. Tú no puedes confesar a Jesucristo con tu boca y no apartarte del pecado. Eso no existe, eso no es bíblico. Tú tienes que alejarte del pecado. Tú escuchaste de un Jesucristo, tú quieres probarlo, tú quieres experimentarlo en tu vida. Apártate del pecado, apártate de las redes que te agobian. Alcanza misericordia. Establece una fe a través de tu relación con Dios y verás qué lindo y qué bueno es servirle al Señor. Vas a probar el gozo de una salvación tan grande. Lo vas a probar y esa es mi oración en esta noche. Esa es mi fe, que pueda experimentar el gozo de una salvación tan grande a través de la fe. Yo te exhorto en esta noche que te encuentres con un Juan, con un Pedro, con un Pablo, con el mismo Jesús, para que te lleve a que puedas arrebatar un cielo, para que veas que sus promesas son verdaderas, son sí y son ahora. En esta noche te dejo con este corto pensamiento, te dejo con esta palabra, el cual el Señor nos ha dado en esta noche, que seamos proclamadores de unas buenas nuevas de salvación. Te alcanzó a ti, no te quedes con ella, llévala a otro. Habla de tus experiencias, habla de lo bueno que Dios ha sido contigo, con tu familia, y que la fe de los demás crezcan. Y van a crecer también la tuya cuando tú veas milagros y prodigios en medio de tu fe, en medio de tu obediencia, haciendo lo que tienes que hacer. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Vamos a orar. Señor, yo te pido, yo te doy gracias por esta palabra. Te pido que sea calada en los corazones de los que me oyen y que puedan ser puestas por obra.
Bendice a todo oyente, bendice a todo aquel que escuche esta voz y sé tú provisto, preparando corazones, Señor, para que se alejen del pecado, que lleguen al arrepentimiento y alcancen misericordia. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén y amén. Así que recuerda que en Josué 1:9 dice, bendito Dios, bendito Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor Jehová estará contigo donde quiera que vaya. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta aquí mi mensaje. Hasta luego.